porque mañana tú no vas a entrar a medicina, me dijo. ¿Qué? Le digo, ¿cómo? Tu propio papá te dijo eso. No vas a entrar, me dice. ¿Pero por qué dices eso? No vas a entrar. Y se cayó. Tomó un sorbo de cerveza. Y me dijo, de verdad tú no vas a entrar mañana, Patrick, ¿eh? ¿Por qué dices eso? Porque eres un malcriado, eres un haragán, demoras en hacer las cosas, reniegas para todo. Siempre llegué a entender que las cosas que a uno le pasan es porque uno decide que le pasen. No es por factores externos, no es que me pasa algo malo y es culpa de ella, de él, del mundo es culpable y yo no. No, es mi culpa. O sea, si yo no tomo una buena decisión, si yo no actúo bien o no me preparo para algo, es mi culpa, no es la culpa de nadie más. Aquí en Iquitos de medicina sabe todo menos el médico. Acá sabe la vecina, la prima, la tía, el motocarrista, el chofer, el profesor, todos saben de medicina menos el doctor. Cualquiera sabe más de medicina que el médico. Así la gente cree eso y vive con eso, para serte sincero. Que la gente no cree en nosotros, en los médicos, no nos creen. Porque también nosotros no hacemos que nos crean. Porque hablamos con tantos tecnicismos muchas veces, de la célula, las hormonas, que el último revista, señora, que que el otro, que al final no nos entiende la gente lo que nosotros queremos decir. Y no nos ponemos al nivel de las personas en el sentir, en el sufrir con ellos muchas veces para poder entendernos bien. Si por dinero estás acá, no debes estar acá. Y el dinero no mueve a un médico, alguien que ama este trabajo. No nos mueve. Y de verdad que han pasado menos de 3 años y el mundo ya haya olvidado todo lo que hemos perdido en la pandemia. Y hoy en día la gente sigue siendo inconsciente de cuidar su salud. O sea, eso es algo real, eso pasa hoy en día. Ahora lo vivo como residente, pero es verdad, la gente no le importa su salud hasta que se ve afectada, no le gusta la prevención. Y eso es lo que algún día tiene que cambiar y debe cambiar de todas maneras. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí nuevamente bienvenidos al segundo episodio de este podcast Historias no clínicas. Historias de éxito y superación en el área de la salud. Agradecimiento especial al Hotel El Cauchero, ubicado en Raimondi 499, por permitirnos grabar este podcast en sus instalaciones. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Patrick Jonathan Acuña Pérez. Él es médico cirujano, residente de segundo año de la especialidad de pediatría, también docente de anatomía y también actualmente él es creador de contenido con más de 21,000 seguidores tanto en TikTok como en YouTube. Un gusto tenerte aquí, doctor Patrick. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gino? Muchas gracias por invitarme, hermano. El placer es mío y agradecimiento especial hacia ti también por darte el tiempo de estar aquí. Yo sé que la residencia es pesada, trasnocharse, desvelarse, mañana, tarde. Bueno. No, más bien, gracias nuevamente. Verdad me ha sorprendido que me hayas buscado para ser parte de las entrevistas que estás haciendo. Y verdad, el primer video está muy bonito con André. Entonces, nada, muy contento por la invitación. Y bueno, espero cumplir las expectativas que tienes para este video conmigo. Sí, claro, estoy seguro que vas a tener unas historias sorprendentes para contarnos el día de hoy, doctor. Así que vamos a empezar. Quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu infancia, doctor? Yo soy natural de acá de la ciudad de Iquitos. Nací en el hospital Apoyo de Iquitos. Mi mamá es la señora Isaura Pérez. Es la persona más importante de mi vida, la que ayudó a criar y a formarme durante toda mi vida, al lado de mi abuelita, la señora Sarela Fasabi. Mi infancia, ¿qué te puedo decir? He sido uno de esos tantos niños que ha sido criado por mamá y la abuelita. Entonces mamá era la persona que trabajaba todo el día. Y básicamente la persona que me cuidaba durante el día, que mi mamá trabajaba, era mi abuelita. O sea, era mi abuelita y mi mamá. El lugar donde he vivido era un lugar muy peculiar, como te digo, muy gracioso, porque cada situación que había en mi barrio era siempre muy anecdótica, muy folclórica, por decirlo de otra manera. Porque en el lugar donde crecí, éramos casi como 15, 20 chibolos de la misma edad, entre, no sé, pues ese tiempo, ¿no? Entre los 7, 8 años, 9 años, ahí que todos estábamos más o menos por esa edad. Y bueno, todos éramos de colegios nacionales casi, uno que otro era de colegio privado, ¿no? Más o menos, de los pitucos del barrio, ¿no? Que siempre... Los que tenían más plata. Algo así. Y era muy gracioso porque nosotros, por ejemplo, en el barrio, bueno, en mi época de infancia, siempre recuerdo mucho que nos juntábamos para hacer a jugar trompos, a jugar la canga con el trompo, hasta ver quién se le partía el trompo con un machete. Y era muy divertido, ¿no? Porque le dábamos hasta ese punto. Y bueno, y también, como todo barrio aquí en Iquitos, y quizás en el Perú entero, éramos muy apasionados de jugar al fútbol desde chiquitos. No había día que no se juega al fútbol y eso era algo, casi una ley en el barrio, ¿no?
En mi caso era un poco complicado, ¿sabes? No era tan fácil para mí porque mi mamá era muy estricta con mi educación. No era una persona que era muy, muy rápido de memorizar cosas, es que me costaba un poquito. A veces que mi mamá siempre era la que me ponía siempre una meta. Si hoy ya no te memorizas tal cosa, no sales a jugar. Entonces, siempre salía a jugar con una... ¿Tenía la educación a la antigua? ¿A eso te refieres? Digamos que sí, en realidad mi mamá era docente. Y ese tiempo también era docente, ¿no? Recién mi mamá, a la par que yo había nacido y crecido, en mi infancia, mi mamá, paralelo a trabajar en educación, estaba estudiando en la universidad, en la UNAP también. Entonces, como que yo era parte de su ciclo de preparación de mi mamá, entonces yo gozaba mucho de su formación pedagógica, en realidad, ¿no? Y bueno, en el barrio era eso, ¿no? Yo era el hijo de la profesora Isaura, una mujer muy, muy, muy estricta conmigo, pero muy, muy apasionada, muy divertida en lo general. Mi número era 10 puntos en realidad. Quizás lo único difícil en mi infancia era que, bueno, era más gordito de lo que ahora soy y siempre era motivo de burla y de bullying en mi barrio, no sé. ¿Cómo fuiste durante tu infancia, doctor? En el sentido de tu carácter, tu forma de ser, ¿siempre has sido un niño tímido o extrovertido? Bueno, en realidad creo que puede ser que he sido muy extrovertido, porque algo que tanto mi abuelita y mi mamá juntas me inculcaban era mucho el respeto a las personas mayores, era guardar respeto a las normas, lo que alguien te decía se tenía que hacer. Pero eso no era que me cohibía a hacer cosas, al contrario, dentro de mi casa mi mamá me daba mucha libertad para hacer cosas que a mí me gustaban. Por ejemplo, de chiquito recuerdo mucho y a mi mamá le ha costado muchas canas, muchas rabietas, era que yo era amante de desarmar cosas. Radio, televisor, relojes. E incluso hasta un día me animé a desarmar una tetera eléctrica que tenía mi mamá y no la pude arreglar. Qué graciosa esa parte que mencionas, ¿no? El tema de desarmar. Porque incluso en mi casa el apodo mío es rompellaves. Porque también desde niño siempre tenía esta curiosidad de abrir las radios. Cuando ya no valía un parlante, buscaba una manera de cambiarlo con otro. O de repente el control, el tema de las pilas, si ya no conectaba bien, o el televisor. Más que todo las computadoras, ¿no? Que este tiempo los CPUs, que hasta ahora hay, ¿no? Entonces tú ves un montón de cables y ahí empieza la curiosidad, ¿no? Desde niño. No, sí, eso me pasaba mucho, ¿no? En lo particular, en mi infancia, siempre al volver del jardín, siempre le pedían permiso a mi abuelita para desarmar una radio pequeñita que tenía de marca Goldex, me acuerdo, chiquitita nomás. Y mi abuelita me decía, le armas como te estoy dando, si no te vas a pegar. Entonces, era mi diversión, era mi pasión, desarmar el radio, armar el radio, desarmar el radio, armar el radio. O sea, era algo muy... Por un tema de curiosidad, ¿no? Sí, es que yo pensaba de chiquito que había enanitos cantando dentro del radio. No era lo que yo pensaba, lo que yo creía. Yo estoy hablando de cuando tenía 5 o 6 años, quizás. Sí, y desde ahí empieza la curiosidad, el tema ya desde niños, tenemos la imaginación ya en proceso de desarrollo, ¿no? Sí, es que es bacán porque mi madre, en mi época de infancia, me acuerdo que, como te digo que era docente, o sea, muchas de sus técnicas pedagógicas las usó en mí cuando me estaba desarrollando. Eso, conejillo de India. Digamos que sí. Y me acuerdo claramente que habré tenido entre 6 y 7 años, no más, porque estaba en la primaria, en el otro colegio donde estudié, que estudié la primaria, en realidad, ¿no? María Parado de Bellido, creo que queda por la calle Libertad ahorita, si no me equivoco. Mi madre un día llegó con unas cajas grandes, y, o sea, no tenía ni idea que era, yo pensaba que era ropa. Y total que me iba a comprar unos cuentos infantiles de una marca que se llamaba Cuentos Infantiles Ocean. Ese tiempo esos cuentos venían con unos cassettes. Y tú ponías el cassette en el radio y te leía el cuento, te narraba el cuento. Entonces tú simplemente volteabas la página y seguías la lección. Ibas a la par, ¿no? Ajá, y ibas viendo. Los audiolibros a la antigua. Claro, entonces yo me sentía el niño más rico del mundo por tener los cassettes de los cuentos, ¿no? Y eran cuentos, pues, ¿qué te digo? La Caperucita Roja, Ricitos de Oro, Enriquete del Copete, cosas así, ¿no? O sea, entonces, esos cuentos estimulaban mucho mi creatividad, me planteaban cosas, ¿no? Cositas que uno le soñaba, imaginaba. Entonces mi mamá era mucho de fomentar eso en mí. No le gustaba mucho que yo piense o me ilusione mucho. Eso era más que todo de esa parte, ¿no? Y bueno, ¿no? Mi primaria en general ha sido una etapa bonita, simpática dentro del contexto de un niño pequeño, ¿no? Pero ha sido un poco dura, te digo, o sea, un poco complicada porque, como te digo, yo he crecido juntos con mamá y abuelita, ¿no? Nunca hubo papá en mi ecuación en ese tiempo, entonces... ¿Dónde estaba tu papá en ese entonces? Bueno, ¿dónde estaba? ¿Dónde estará? Que yo hasta ahorita no sé. ¿Nunca lo llegaste a conocer? No, para nada, no. Mi mamá es una de esas tantas mamás solteras que sacan adelante su familia
Y para serte sincero, una figura paterna dentro de mi vida personal nunca me ha hecho falta, porque mi madre ha hecho muy bien en ambos frentes. Fue madre y padre. Por supuesto, mucho. Los dos, y creo yo que hasta la edad que tengo lo hizo muy bien, lo hizo genial. Quizás la única dificultad era que mi mamá tenía sus actividades en el colegio y todo eso, no se podía repartir el tiempo para acompañarme a ciertos eventos que hubiese querido, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, campeonatos de fútbol, academias deportivas en la infancia, que antes había, ahorita hay un montón. El tiempo no mucho me daba para eso, solo por mi mamá no tener otras responsabilidades que hacer, ¿no? Entonces yo más era de jugar fulbito callejero en casa, ¿no? Sí, estar ahí en el barrio, ¿no? Y bueno, entonces motivó por mi mamá siempre la idea de estudiar, de tratar de ser un buen estudiante en el salón de clases, era un motivo importante, era una fuerza para alegrarme a mi mamá de todas maneras. ¿Cómo fuiste en la secundaria, doctor, en el tema de tu forma de ser, tu carácter? Bueno, en la secundaria ya creo que cambié un montón por algunos factores importantes en mi vida. El primero de ellos es la aparición al que yo llamo, y ya voy a llamar siempre a mi papá, al señor Luis Elmer del Águila, que fue la pareja y el esposo de mi madre, que lo conocí más o menos cuando yo tenía entre 9 y 10 años. Fruto de esa relación tenía mi hermana Miluska. Entonces él lo conocí ya más o menos yo de 9 a 10 años y fue un hombre que marcó mucho mi vida, mi conducta, mi forma de ser también, y yo llegué a la secundaria ya con más fogueadito también en algunos aspectos, incluso en el fútbol, que es algo que me gusta mucho hasta ahora, porque, bueno, te cuento, pues creo que sabes eso, que soy ahorita todavía médico del CNI, también juego fútbol todavía en primera división, aunque ya menos que antes, eso sí. Pero lo que pasa es que yo tengo unos tíos en Lima, mi tío Roger y mi tía Aida. Mi tía Aida es hermana de mi madre. Y en Lima, pues mi tío Roger es hincha de la U. Muy hincha. A muerte. A muerte. Entonces, parte de mis vacaciones entre los 9 y los 12 años era viajar a Lima, estar con ellos, ¿no? Vivir en Chorrillos y ir a la playa, jugar en la playa y todo eso, ¿no? Entonces, creo que en mi penúltimo viaje a Lima de vacaciones, en el barrio hicieron un equipo de fútbol para jugar lo que antes había un campeonato en Lima, que era el Interbarrios, un campeonato muy largo, muy grande, donde pasaban todos los barrios de cada distrito y salían campeones y se jugaban con los demás distritos de Lima. En Chorrillos sacaron el equipo de Caledonia, ¿no? De la zona, todo eso, ¿no? Y mi tío pues me ofreció, tengo mi sobrino de Quito que juega. Pucha, ¿para qué dijo eso? Fui a entrenar, emocionado, todo, ¿no? Yo nunca había entrenado en un equipo de fútbol, tenía creo que 11, 12 años más, si no me equivoco. Nunca había entrenado con un equipo, no sabía lo que era entrenar en un club o por lo menos hacer los ejercicios que se hacen en el fútbol. Todo lo hacías empíricamente, claro, por diversión, por vacilón. Y lo que había en la televisión, ¿no? Que yo no miraba, ¿no? Entonces, jugué en ese equipo, me presenté, entrené, todo. No sé qué pasó ese día, no sé si los astros se conjugaron, si Dios metió una guiñadita abajo, pero ese partido por lo menos me metí 5 goles en el partido. Entonces ese campeonato, al final terminé como segundo goleador de todo un campeonato que duró más o menos, creo que 25 fechas, algo así, era un campeonato largo. Y yo había metido cerca de 35 goles, una cifra muy buena para algo considerable. Entonces, a raíz de eso, pucha, los señores que eran dirigentes de ese equipo y de otros equipos más, porque esos campeonatos cortos son para jalar gente, no para... O sea, estabas bajo la vista de los cazatalentos. Lanzaron una oferta para yo estudiar en un colegio privado allá en Lima y que ellos pagaban la mitad de la pensión, creo que era 150 soles o algo así, el que el resto era mío, de mi familia, y que podía estudiar allá y entrenar. Mi tío llamó a mi mamá para preguntarle si eso puede hacer factible, y la respuesta fue no. Mi hijo viene acá. Lenguán. Sí. Un rotundo, no. Sí. Y nunca más habló de eso. Y vine para acá. Y me regresé pequeñito. O sea, creo que esa fue la última oportunidad. Ya no volví a viajar más, me acuerdo. Ya. Y vine acá. Y todo ese tiempo, en la secundaria, básicamente mi vida iba entre mi casa, con mi familia, mi hermana Miluska, que ya era una niña pequeña del jardín, mi papá y mi mamá, y yo entre el fútbol, la música y las tareas del colegio. Hasta ahí en ese momento siempre recibiste el respaldo de tus papás en todas las cosas que hacías. Sí. En las muchas cosas que hacías. No, siempre. Pero siempre era algo, pero a cambio de... ¿Y qué era lo que te pedía? Primero, mi mamá pedía lo más importante. Las notas. Notas. Que a la primera jala de un curso te olvides de todo. Eso nunca pasa. Qué interesante lo que mencionas, ¿no? Lo que me das a entender era que tu mamá siempre te basa en libertad, que puedes hacer lo que tú quieras,
pero siempre y cuando tú también me demuestres lo que yo quiero ver, ¿no? O sea, te doy la libertad, pero no el libertinaje. Claro, por supuesto, es algo simple. Y mi papá ya le metió otro chocolate más, porque, como te cuento, él era militar. Y su formación era castrense siempre. Entonces era un tipo que, mira, era tan jota, o sea, lo digo jodido, pero en el sitio más buena leche del mundo, que este hombre era tan estricto conmigo que a las 5:30 de la mañana me despertaba todos los domingos. Todos los domingos. ¿Y de lunes a sábado? De lunes a sábado, al ni que hablar, a las 6 yo estaba pared, ya dándome el zapato y tomando un chocolate caliente, una mazamorra caliente que se llama abuelita. Pero él hasta los domingos de verdad temprano. ¿Para qué? Para hacer lo que me tocaba hacer. Barrer la sala, barrer la vereda, sacar la basura. Obviamente renegaba un montón, pero tenía que hacerlo para que en la tarde me dejen jugar tranqui. Eso era. Pero a las 6:30 me dejaba en paz. ¿Para qué? Adivina para qué. Para ver la Premier. Doctor, ¿y en qué momento es que aparece tu pasión o ese deseo de querer ser médico? Bueno, para serte sincero, durante toda la secundaria no tuve ninguna ¿Influencia? No, para nada. Porque incluso en el colegio recuerdo, nos hicieron test vocacionales 2 veces. Uh-huh. En mi caso, el primer test que me realizan, me salen 3 opciones de carreras a las que yo podía aspirar. Una de ellas fue ciencias políticas, me salió periodismo y también me salió docencia, ser profesor. En la segunda me salió filosofía, antropología y otra vez me salió periodismo. Entonces, bueno, yo decía, pucha, ¿será algo de eso? ¿Será? Pero en realidad la medicina aparece al terminar el colegio. Ahí aparece la medicina como una opción real para mí, porque de algún modo la música me gustaba, ¿no? Nunca había soñado con ser músico. Lo hacías como hobby más que todo. Claro, lo hacía por diversión y por hacer sentir orgulloso a mi papá, porque le gustaba mucho, me gustaba hablar con él de música, y era divertido. Y él me enseñaba cositas, traía partituras a casa, me explicaba partituras. A él le gustaban mucho las obras de cámara, ¿no? De música clásica, Beethoven, Tchaikovsky, Mozart. Entonces compartimos ese gusto, porque a mí también me llegó a gustar mucho esta música, ¿no? Marinera, que es genial, ¿no? Creo que la mejor música de banda que puedes ver es la marinera, ¿no? Maravilla. Entonces, al terminar el colegio, mi papá junto con mi mamá me conversa y me dicen, ¿sabes qué, hijo? Acabaste la secundaria, tienes buenas notas, tienes un diploma de jugador destacado. Y mi papá me hizo una propuesta que creo que a día de hoy, no sé si llamarla descabellada, pero fue una propuesta para mí muy interesante en ese momento. Él me ofreció un año sabático. Un año para no hacer nada y simplemente divertirme un año entero. La primera opción que él me plantea, ¿por qué no vas a Lima con tu tío y ves lo del fútbol? Porque yo me había quedado picón con eso de que no me dejaron bien en su momento. Y, pucha, era una opción. La otra opción era que mi papá me hablaba mucho siempre de su vida militar. Siempre yo le preguntaba cosas del ejército, cómo le había pasado, porque él llegó al grado de suboficial de primero, siendo músico. Y siempre le preguntaba, ¿no? ¿Cómo era? Y no sé. ¿Te gustaba escuchar las historias? Yo me alucinaba cosas, ¿no? Entonces, al acabar el colegio, yo le dije a mi mamá que me gustaría postular a la Escuela Militar de Chorrillos, a la EMCH. Tuvieron una conversación mi papá y mi mamá. Y mi mamá se sinceró conmigo, me dijo pues que económicamente no estábamos para afrontar una postulación al ejército, que era muy caro, todo lo que involucraba irse a Lima, el prospecto, estar ahí, de repente el impose que se paga para estar allá. Entonces mi papá me dio una opción, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Podemos hipotecar la casa y vamos. Entonces yo lo pensé, no sabía mucho qué era hipotecar una casa y le pregunté a un vecino que me acuerdo del barrio, le pregunté, vecino, una pregunta, porque me da roche preguntarle a los dos, ¿no? ¿Qué es hipotecar? Entonces me explicó él las formas y entendí pues que era meter tu casa al banco y a ver si la pagas, ¿no? Y cuando escuché eso, pucha, me asusté mucho, me asusté un montón y la idea desapareció. Le dije a mi mamá que no iba a hacer eso, ¿no? Que no se preocupe, que no iba para allá. Y bueno, eso me acuerdo fue el enero del 2006, que ya había acabado el colegio. Y justo en ese enero, voy un día al Parque Zonal, invitado por otros chicos a jugar fútbol. Al volver, mi mamá me dice que un compañero del colegio vino a verme y me dejó una tarjeta de invitación de cumpleaños. Ves que antes te daban papelitos para ir a las fiestas, ahora ahora esto es por WhatsApp. Antes te daban una invitación. Entonces me invitaba a un cumpleaños ese fin de semana. Y yo le pregunté si puedo ir. Me dice, sí, ¿dónde te vas? Fui al cumpleaños, no recuerdo bien dónde era, pero me fui al cumpleaños. Y en esa reunión, llega la pregunta que siempre se espera.
¿qué vas a estudiar? ¿Tú qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar o qué vas a postular? Y bueno, no todos los chicos decían, yo postular contabilidad, a derecho, odontología, yo sí de sistemas, todo el mundo iba a hacer algo, ¿no? Y yo no tenía ni idea qué iba a hacer. Nunca lo habías pensado. Para nada. Hasta ahí para nada. Me quedé como que con la pregunta, ¿no? ¿Yo qué haría? ¿No? ¿Yo qué haría? ¿Yo qué podría hacer? Entonces, al día siguiente, un domingo, hablo con mi mamá y le digo, mamá, ¿sabes qué? Pucha, yo quiero ser militar, mamá, aunque sea suboficial con mi papá, yo quiero ser militar, porfa. No me gusta otra cosa más, no sé qué más hace. Y las palabras de mi madre fueron bien graciosas, ¿no? Porque me dijo, hijo, ya me vas a dejar. Tan pronto me quieres dejar sola, hijo, ¿te quieres ir? Por favor, te pido, te suplico, por favor, no te vayas. Entonces mi madre me dijo, ¿sabes qué? Y me hizo una propuesta que creo que hasta el día de hoy es la mejor propuesta que alguien me ha hecho en mi vida, aparte de mi esposa. Me dijo, ¿sabes qué? Estudia cualquier carrera que tú quieras en la UNAP a mi lado y quédate conmigo. Lo que quieras, lo que desees. Piénsalo y después me dices. Bueno, y la charla quedó ahí, pasó el domingo, y a la siguiente semana de ese día, el martes, un amigo mío me invitó a jugar PlayStation. Y mientras jugamos al Play, entraron dos chicos de las academias preuniversitarias a dar sus panfletos, ¿no? Sus propagandas. Y cuando iba revisando el tríptico, en el tríptico busco las carreras, ¿no? Y justo estaba con mi amigo al costado, ¿no? Biología, matemáticas, lenguaje, ¿no? Química, ingeniería de sistema, ¿no? Y le pregunta a mi amigo, oye, ¿y de estas carreras, dónde no entran las matemáticas? Porque matemáticas no es que no me guste, pero no es algo que me gusta hacer siempre, ¿no? Pucha, creo que en biología y en medicina no hay matemática. Biología, ¿qué es la biología? Ni idea. Nunca lo habías visto en la escuela el tema. Jamás. O sea, sí lo de la naturaleza, la célula, pero... O sea, no sabía en qué trabajaba un biólogo, pues. O sea, ¿de qué hace un biólogo? No sabía, o sea, ni idea. En ese momento no tenía ni la más mínima idea. Y medicina. Pucha. Y justo el tríptico tenía como una reseña de cada carrera. Y leí la reseña de medicina. Y lo que más me llamó la atención era que en una parte decía que los egresados del UNAP eran las personas que daban su vida por los demás. Y que eran personas que no tenían descanso, que siempre estaban listas para ayudar. Como que esa frase me agarró, me atrapó esa frase que estaba escrita ahí. Entonces vi que había varias modalidades de postulación. Había una que había 2 vacantes, 5 vacantes, 3 vacantes y tanta cosa. Entonces dije, pucha, de repente es esto. Llegué a casa. Solo porque no había matemáticas. Sí, porque leí la biología, anatomía, historia, y nada de matemáticas. Ay, qué bacán, qué chévere, qué bueno, en serio. Mira, pues entonces, llegué a casa, mi mamá estaba limpiando su cocina, de su cocina, y yo llego todo campante, como si el mundo no me importara. Llego, mamá, ya sé lo que voy a hacer. Se voltea, ¿de qué? Ya sé que voy a estudiar. Dime, hijito, ¿qué vas a estudiar? Mamá, voy a postular y voy a ser médico. Voy a postular a medicina. Mi mamá quedó mirando. ¿Qué? Sí, mamá, voy a postular a medicina. ¿Estás seguro, hijo? Sí, mamá, mira. Acá hay 5 modalidades. La de acá va a ser mía. Acá hay 2 vacantes. Una es mía. Me miró y ya, papito, listo. Pero ¿cómo fue el gesto de tu mamá, la impresión? ¿Lo notaste escéptica? No. Convencí de lo que le decían. Sí, o sea, sí confiaba en lo que le estabas diciendo. Es que hasta ese momento, en el colegio, toda la secundaria, como te conté que hice tantas tonteras en el colegio, que ninguna me salió mal, pues todo me salía bien. Entonces, como que mi mamá era muy convencida de que sí lo voy a hacer. Entonces, ya, pues mi mamá... Ya. Siempre fuiste determinado en las cosas que... No sé, siempre tengo una corazonada en las cosas que voy a hacer. O sea, si algo voy a hacer, lo voy a hacer. No hay nada que me pare. No hay nada atrás. No, para nada. Voy con todo, voy con todo. O es todo o es nada para mí. O sea, mi vida no existe en los términos medios para mí. O lo haces o no. O no lo hago, punto. Así de fácil. Bueno, habló con mi papá al día siguiente. Me vete a averiguar en una pre para que te pongas. Lo único que me preguntó fue lo siguiente. Hijo, estamos fines de enero. Creo que era 29 o 30 de enero. Hijo, el examen es en marzo, el 5 de marzo o el 6 de marzo. Pero en la primera semana. Falta un mes. ¿Vas a dar? Puta, yo no sé de dónde me sale el guau. Mamá, ¿estás conmigo? ¿Qué pasa? ¿Estás conmigo? Siempre confiado. Sí, confiazo al mango, de verdad. No sé cuándo me salió eso, pero confiazo al mango.
Muy bien. Entonces mi mamá me da el dinero para buscar una... Bueno, primero me manda a averiguar, ¿no? Academias, todo eso. Y voy a la San Ignacio, cupos llenos, la Real, cupos llenos. Voy a la CEPRONAP. Justo llego y en la CEPRONAP estaban dando, de forma así, como que de últimas, abriendo 2 salones para supuestamente los más bravos de la CEPRE, el salón de los lobos, decían allá, el último salón. Yo me fui, pregunté, me apuntaron mi nombre, y el señor, el chico que administraba, ¿no? Que apuntaba, dice, amigo, va a haber un concurso de media beca para este último mes intensivo. Media beca, ya, va acá. Chévere. Era un domingo ese examen para media beca. Voy y lo doy, y mi mamá me dio 5 soles que era lo que pagaba el examen. Y había media beca para los 5 primeros puestos de esa simulación. Era como un simulacro al final, ¿no? Un simulacro pecuario. 10 el simulacro, quedé quinto. Y gané el quinto. Y gané la media beca. Mi mamá pagó la mitad del mes entero, ¿no? Me fui al salón. En el salón había chicos mayores que yo. Yo tenía, ¿cuántos? Yo tenía cumplidos, tenía 15, iba a cumplir recién 16. Y en mi salón había chicos de 22, 19, 21 años. Y eso no te intimidaba, porque yo lo que escucho, muchos chicos de la CEPRE, por ejemplo, que están ahorita en la CEPRE, mencionan, ¿no? Y dicen, yo estoy en un salón donde hay chicos que tienen 20, 30 años y están postulando 5, 6 veces. Y yo que recién estoy saliendo del colegio, ¿qué me asegura que voy a ingresar, que voy a postular? ¿A qué crees que se debe esa confianza y esa determinación con la que ibas ya desde la CEPRE? Bueno, como te digo, o sea, en mi infancia y parte de mi adolescencia, lo que mi mamá y mi papá y mi abuelita, que es la que quizás no le estoy mencionando mucho porque ya pues estoy hablando de mis padres, pero mi abuelita, por ejemplo, y mi mamá, toda la vida que las he conocido, siempre me han metido en la cabeza la idea de que cuando uno obra bien, todo sale bien. Y mi papá me decía que la disciplina es todo en la vida de un hombre. Todo. Si no eres disciplinado y no obras con buena voluntad, nada bueno va a salir de eso. Entonces yo, cuando pasó ese momento, cuando leí ese tríptico y cuando se me iluminó la cabeza con la idea de medicina, me decía a mí mismo que esto va a pasar. No hay forma de que no pase. Entonces, sí había chicos mucho más grandes que yo, sí, bastantes mayores que yo, pero no me intimidaba eso, ¿sabes? Al contrario, me daba más ganas de querer ponerme a su altura, a su mismo nivel. O sea, quería competir con esa gente. O sea, me daba mucho apetito de querer demostrarme de qué pues estoy hecho también. Es como decir, la vida te estaba preparando para que tú demuestres lo que estabas hecho, ¿no? Sí, pues porque... Mira, estoy hablando de eso ya me pasó a los 15 años, porque entré a la universidad con 16. Es local, y en mi vida actualmente me he dado cuenta que la vida no es fácil, la vida no es un caramelito, la vida es llena de problemas. Más incluso me pasó una pandemia trabajando, entonces he visto muchas cosas que dependen mucho de la voluntad de la persona. Entonces, eso no fue para mí un obstáculo, al contrario, fue algo que me motivó a querer hacer. Y fue gracioso porque todos eran grandes, menos yo. Pero el que más hablaba era yo, el que jodía era yo. O sea, porque como yo era el que más chiquito era y que menos entendía, pues no sé, trigonometría rápida, esas formas pavo ratón, o la forma rápida de resolver los problemas de química, yo jodía a preguntar y los padres, otra vez este huevo, otra vez este huevo. Es que no sabía, pues no. Entonces, y lo gracioso era que en los simulacros que dábamos simulacros cada 3 días, dábamos simulacros, ese tiempo me acuerdo. Siempre quería motivarse y todo eso, ¿no? Y siempre ponía en las opciones de postulación, ponía otras carreras menos medicina. Ponía inicial, ponía acuicultura, ponía biología. Nunca ponía medicina. Y había un señor calvo, no me acuerdo el nombre ahorita, que se mataba de la risa porque sabía que lo hacía adrede, ¿no? Se lo hacías por bromear, por vacilarte. Y entraba con humor, se entraba con humor. Y hasta que en la semana y media antes del examen de admisión, hacía puntajes muy altos, hacía puntajes 79. Creo que hasta una vez, sí recuerdo eso, hice cerca de 92 puntos en un simulacro. Y eso fue motivo que el director de la CEPRE se fue a buscarme. Me preguntaba de dónde venía, quién era. Yo le digo, vengo del CNI, le digo, vengo del colegio CNI. Le digo, no. ¿Por qué le parecía extraño que alguien tan con corta edad y que su primera vez postulando haga un puntaje alto? Sí, porque tú sabes que toda pre tiene su círculo de estudios, ¿no? Sí. Tú sabes que toda pre se prepara y prepara su mejor. Para el examen de admisión prepara lo mejor de lo mejor y los manda a competir porque es el precio de la CEPRE, ¿no? De la pre en ese caso, ¿no? Y recuerdo que
que en San Ignacio había su círculo de estudios, en Real también tenía un círculo de estudios, y la CEPE también tenía, pero yo no era parte de ese círculo, entonces, era otra gente la que estaba ahí. Entonces me acuerdo que el señor Fartolino era el director, pero me preguntó, ¿no? Cómo estaba, ¿no? De dónde venía, ¿no? A qué postulaba, ¿no? Porque siempre pones diferente. Y si le ve, no, es que a ti no sé qué voy a postular. Dice, es que me gusta todo. Le decía, pues, te mató de risa. Dije, porque, o sea, yo estaba de lo más fresh. Era un pata totalmente fuera de foco para alguien que esté preparado para postular a medicina. Hasta ahí no había estrés, preocupación. En ningún momento hubo estrés. Mi madre y mi padre jamás se metieron conmigo para obligarme a leer. Bueno, me dieron toda la libertad del mundo para desenvolverme como yo quería. Para nada, nunca se metieron para nada. Hasta el día del examen. Hasta el día del examen. Sí, porque el día del examen sí pasó algo muy gracioso con mi papá. Fue algo muy... que lo tengo acá como si se hubiese pasado ayer. El examen era un domingo, obviamente, ¿no? Antes el examen los domingos. En el barrio donde yo vivía había un cumpleaños ese día. Un día antes del examen un cumpleañito de una vecina del barrio. Creo que cumplía 15 años, no me acuerdo. Y bueno, estaba sentada en la vereda, yo escuchando la música del cumpleaños, nada más. ¿No estabas preocupado por el examen del día siguiente? Un poquito, ya estaba un poquito ansioso. Estaba ansioso más que preocupado. Quería dar el examen ya. Quería darlo, de verdad, quería darlo. Entonces mi papá estaba sentado conmigo a 1 metro. Yo sentado en la baranda de mi casa y él en una mecedora. Y enfrente de mi casa hay una señora, una vecina que vendía cerveza y gaseosas, ¿no? Y cositas más. Y mi papá cruzó a comprar su cerveza. Se compró una cusqueña grande, sacó su vasito, se tomó toda la parafernalia de secar su botellita, abrir la botellita. Todo el protocolo. Servirse su vasito, ponerle hielito, ¿no? Yo decía, también invitar a la gaseosa si quieres, porque está tomando en mi delante. Y nada, no me decía ni una jota. Entonces, de la nada, él habló. Y me dijo, tú quieres estar allá, ¿no? ¿Quieres estar en la fiesta, no? Bueno, sí, le dije, un rato. Si quieres, vete, me dice. Le miro, ¿no? Pero mi mamá no me ha dado permiso. ¿Pero tu mamá dónde está? Y antes de que le responda esa pregunta, me dijo, ¿por qué mañana tú no vas a entrar a medicina? Me dijo. ¿Qué? Le digo, ¿cómo? Tu propio papá te dijo eso. No vas a entrar, me dice. ¿Pero por qué dices eso? No vas a entrar. Y se cayó. Tomó un sorbo de cerveza. Y me dijo, de verdad tú no vas a entrar mañana, Patrick. ¿Por qué dices eso? Porque eres un malcriado, eres un haragán, demoras en hacer las cosas, reniegas para todo. Y sí, pues era joven, renegaba, así, no, tampoco que era un ejemplo, así. Como todo adolescente, ¿no? Siempre su etapa de rebeldía. Y me dijo eso, no vas a ingresar porque no tienes disciplina y no tienes voluntad para hacer las cosas. Wow. En mi cabeza practiqué los insultos más grandes de mi vida. Y pensé, hoy vas a ver mañana, vas a ver lo que vas a hacer mañana. Y le dije, voy a ingresar. Y te apuesto que voy a ingresar. Demuéstrame pues. Justo me terminé de hacer eso y mi mamá llegaba a la calle. Y me fui a acostar temprano, cerca de 9, 10. Ya estaban, para irme a dormir sí estaba ansioso, te digo. Sí estaba muy, muy ansioso. Muy, muy ansioso. Y al día siguiente, el examen era a las 6 de la mañana, ¿no? Nos citan a partir de las 6, ¿no? Mi abuelita me despertó a las 4:30 de la mañana. ¿Por qué tan temprana? Para bañarme. Para bañarme y darme de desayunar. Pollo a la brasa con un plátano asado. Me bañé, comí. Incluso me dio un poquito de agua de azar también mi abuelita. Y mi papá me llevó al examen. Me llevó al examen. Él tenía una motito Honda 70 viejita. Me llevó. Mi mamá me abrazó. Mi abuelita me abrazó. Fui. Mi hermana dormía. Y cuando estábamos llegando, no me habló nada mi papá. Del examen no me habló nada. Me habló de fútbol, me acuerdo. Me habló de fútbol, de la alianza, de la selección, quizás. Y cuando ya me llegó en el colegio, en el Sagrado Corazón y el examen, ya me bajé de la moto y me dijo, tú ya sabes qué vas a hacer, ¿ah? Tranquilo, no. Solo te digo eso, nada más. Ya, listo, me fui. Se fue, hice la cola, todo, el protocolo, ¿no? Que te revisan, te hacen el DNI, todo eso, ¿no? Te pasó. Y ya me pasaron cosas muy, muy graciosas en el examen, de verdad. Creo que mi vida está marcada por cosas de verdad muy, muy random que suelen pasar. De verdad. Muchas historias, ¿no? Clínicas. De muchas, de verdad. Porque mira, de ese día domingo, publicaron la respuesta recién un miércoles, 3 días después. Me acerqué al centro para ver las notas, todo eso. Pucha, pero una cola terrible, una cola enorme. Todo el mundo quería saber las noticias, todo eso. Y nada, entonces, ya estaba como que a dos personas para entrar. Creo que así es la cosa más alegre y más horrible que sentí en mi vida. Detrás sentí un jalón de camión, me jalaron el cabello y me patearon y botaron al piso. Sin que aún veas su nombre. Y empecé a sentir una
unos golpes abajo, me han empezado a agarrar a patas. ¿Quiénes? Imagínense quiénes. Los chicos de mi salón de la CEP, los lobos, los mayores. Y estaban agarrando a patas. ¡Felicidades, chibolo! Se lo hacía por un tema de tradición, al que ingresa. Paré, me abrazaron, felicidades, chibolo. Bueno, estaba alegre, pero no creía hasta no ver mi nota. Entonces, igual entré y recuerdo un señor que estaba de limpieza, barriendo el ambiente ese, ¿no? Le digo, señor, disculpe, usted que está acá, ¿dónde está medicina? Medicina, está al fondo, chibolo, está al fondo. ¿Has ingresado? Dicen que sí, pero quiero ver mi nombre, le digo. Pasa, chibolo, al fondo, es chibolo. Puta paso, puta de mierda, puta de... No voy a decir, pues, que después que te hayan pegado, que te hayan golpeado, cortado el cabello, no figures en la lista. Oye, nada, estaba como, había ingresado en segundo puesto, ¿no? Y estaba tan alegre que me abracé con el señor que estaba barriendo. Señor, ingresado. Bien, jovencito, felicidad, jovencito. Felizmente tú vas a entrar porque tú tienes que llorar. Acá no vas adentro. Te lo hacemos caer de risa. Me caí de risa, ¿no? Le llamé a mi mamá, no me contestó. ¿Y hasta ahí cuál fue tu reacción? De alegría. De alegría. Mucha alegría. Muy no lloraste de alegría. No, nada que ver. No lloraba para nada. Estaba alegre, nada más. Ya estaba alegre. Ya lo había conseguido por ahí. Volví a casa. Y a casa vuelvo. Y en el colectivo me acordé de mi papá. Hoy le voy a traer en su cara que sí ingresó. Eso fue el pensamiento mientras te ibas en el colectivo. Sí. Pero a casa llegué y me encontré con otra situación. Llegué a casa, estaba mi madre y mi padre en la sala esperando que yo llegue, pues dije que iba en camino. Y al toque, ni bien me escuchó mi padre, que abría la puertita de la vereda, salió y me abrazó. Y me dijo así, con sus palabras bien secas que él era así. Lo que te dije anoche fue para probarte. Wow. Para que me demuestres que eres un hombre y que puedes superar los retos. Felicidades, me abrazó fuerte. Mi mamá ni que habla, mi mamá me abrazó, me besó. Mi abuelita también igualita, o sea, un momento muy querido. Qué gran enseñanza en la que te dio tu papá, ¿no? Porque si hubiera sido quizás otro tipo de persona, con otra personalidad, como dicen algunos libros, ¿no? Y algunos autores mencionan, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un problema, tenemos dos opciones. O vemos el lado positivo que nos va a ayudar a crecer, o vemos el lado negativo y nos quejamos. Y en este caso, pues, no, lo que tú hiciste fue, oye, mi papá me dijo que no voy a poder ingresar. Tenía dos opciones. O lo tomaste como impulso, cosa que fue lo que hiciste, o te echabas a llorar y decir, no, mi papá no cree en mí, no confía en mí. No, para nada. No voy a ir a ese examen. Una rebeldía para decir, no, es tu culpa por no confiar en mí, por no creer en mí. No, y es que desde chiquito con las experiencias que viví a lo largo de mi vida con mi abuelita y mi mamá, siempre llegué a entender que las cosas que a uno le pasan es porque uno decide que le pasen. No es por factores externos, no es que me pasa algo malo y es culpa de ella, de él, del mundo es culpable y yo no. No, esto es mi culpa. O sea, si yo no tomo una buena decisión, si yo no actúo bien o no me preparo para algo, es mi culpa, no es la culpa de nadie más. Entonces, y yo, para serte sincero, yo desde el momento que tomé la decisión de postular esa medicina, a esta opción de mi vida, en ningún momento dudé de eso. O sea, estaba convencido de que iba a ser y bueno, se dio de esa manera, ¿no? Y acá viene también el tema que mencionaste anteriormente, ¿no? El tema de que si actúas bien, las cosas te van a ir bien. Y esto también se viene mucho al tema de la ley karmánica que dice, haz las cosas bien y te van a ir bien. Todo lo que hagas, bueno o malo, regresa a ti. Claro, quizás lo que hoy en día vemos mucho en muchas personas es que todos quieren que les vaya bien rápido. Todos quieren el éxito inmediatamente. El camino fácil. Claro, y no es así. La vida te enseña que no es así. No soy un hombre tan religioso. Creo en Dios, sí, de todas maneras. Pero hasta en la Biblia mucho te enseñan sobre ese punto, ¿no? Que los logros en la vida, las satisfacciones en la vida nunca son fáciles. Y nunca son de a gratis. O sea, todo cuesta, todo tiene su esfuerzo. Hay un precio que pagar. Por supuesto que sí. Y ese es el esfuerzo que uno le tiene que entregar a las cosas. Y hacer las cosas de manera desinteresada. No buscando un beneficio directamente. Obviamente que sí. Fue uno de los momentos que más marcó en tu vida, entonces. Sí, definitivamente que sí, porque como te digo, o sea, vino tras varias dudas de mis padres saber qué iba a hacer, ¿no? Yo soñaba con ser militar y ya estaba iniciando la carrera de medicina de una manera, wow, sorprendente hasta ahí. Pero a pesar de que siempre hubo esas dudas de tus papás por la parte de qué va a ser de mi hijo en un futuro, siempre ellos confiaron en ti, siempre sabían de tu determinación y sobre todo lo más importante es de que tus papás estaban seguros de que la forma de educarte, la educación que te dieron, ¿no? Y de que
tú ibas a estar preparado para la vida, para ingresar a la universidad y para afrontar los futuros retos que sí te iban a presentar en la vida, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y en realidad eso es el trabajo de los padres, formar a los hijos de la niñez, la adolescencia, para los problemas en el futuro. Claro, es que justamente eso que mencionas es algo muy real, es muy cierto. Yo hoy en día soy padre de una niña hermosa de 4 años. Mi esposa me ha dado el regalo más lindo que tengo en la vida, que es mi hija. Y de verdad, creo que a veces cometemos el error de engreír tanto a nuestros pequeños y hacerles pensar que el mundo es tan perfecto que no les preparamos para lo que realmente es la vida, que es una situación real, ¿no? Tanto así que yo te podría comentar es que, por ejemplo, en algún momento con mi madre pasamos momentos muy duros que me han marcado en el sentido de entender que la vida no es tan buena como uno cree. Mi mamá, por ejemplo, como te ves, docente, y había muchas veces que llegábamos al mes, terriblemente ajustados. Eso significaba no comer. No comer bien. No, mi madre, mira, te decirte, mi madre hacía todo para que yo coma bien con mi mamá y mi abuelita, los 3. Pero obviamente no comíamos grandes cosas, comíamos lo justo y necesario. Tanto así que recuerdo una anécdota con mi mamá, una anécdota que jamás, mira, te la cuento yo ahora de 34 años, que jamás me he olvidado. Que recuerdo que mi mamá estaba casi 2 meses sin cobrar. 2 meses. En 2 meses no tenía ingreso mi mamá. Se cacholeaba por aquí, se cacholeaba por allá. Y recuerdo que mi mamá me contó eso, pucha, hijo, hoy ya creo que nos van a cortar el agua, me dijo. Wow, nos cortan el agua. Y nosotros vivíamos en Cordojo, Portugal, cerca del río Nanay, de Italia. Entonces, pucha, iremos a cargar pues, agua en balde, como hacían otros vecinos, ¿no? Que también pasaban por situaciones complicadas. Y me dijo mi mamá, hijito, siéntate en la vereda para ver si viene el cortador de agua. Que eran los señores de Seda Loreto con su pala para cortarte la conexión. No te miento que desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, mi madre y yo sentados tomando una gaseosa esperando que nos corten el agua. Esperando para que hagan algo al respecto, simplemente para ser testigos de ese acontecimiento. Para verle y decirle al Señor que, o por lo menos decirle que no nos corte ese día, por lo menos, ¿no? Para tratar de enamorarle al Señor algo. Pero todo ese día sentados en la vereda nunca llegó el Señor, nunca llegaron los cortadores. Y a 2 días después le pagaron a mi mamá y pagó el recibo del agua que estaba vencido. Cosas así. Cosas de ese tipo no fácil. Pero son cositas pues, que uno valoraba mucho, ¿no? De dónde te salen ciertas cosas, de dónde te nacen ciertas cosas. ¿No? Recién cuando uno lo vive es que sí, realmente lo vale. Sí, por eso es que a veces me da un poco de risa ya en el mundo del YouTube, donde también estás entrando, ¿no? Que estás entrando muy bien, donde ya tengo ciertos más años adentro, ¿no? Es gracioso que algunos chicos que hacen videos de la realidad del Perú, de la realidad del mundo, hablan de cosas que nunca han vivido, que nunca han experimentado en primera persona. En carne propia. Y no es lo mismo. O sea, tú puedes hablar del dolor ajeno, de la pobreza, pero tú nunca has sido pobre. Tú nunca has sabido no comer un día, o pensar que te vas a cortar la luz o que no vas a tener agua al día para bañarte. Eso es totalmente diferente, y lastimosamente eso me ha pasado en algunas ocasiones de mi vida. Y bueno, es así, ¿no? O sea, es así, o sea, es más real que lo que uno puede pensar, o sea, entonces en la vida es así. ¿Qué momentos fueron los que más te marcaron, que te han dejado una lección y que te sirva hasta ahora? Yo a veces creo que las cosas en el mundo están predispuestas a que se den para algo. Cuando yo estudiaba medicina en el primer año, que para mí el primer año es el año más aburrido de la carrera de medicina. O sea, ya habías ingresado, ya estabas dentro. Ya. Y me parecía terrible, estaba totalmente muerto de aburrimiento, te soy sincero. Porque el primer año de medicina hacíamos química, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, cursos parecidos al de la secundaria. Y no eran cursos que te gustaban. Para nada, los odiaba, realmente los odiaba mucho, con todas las fuerzas de mi corazón, de verdad, te soy sincero. No me gustaban porque yo ya quería ver algo más, algo diferente, quería ver lo que había leído en el tríptico, ¿no? Biología, quería ver anatomía, quería ver fisiología, farmacología, y de verdad que ha sido un año muy aburrido para mí, muy, muy aburrido. De verdad, no es un año que disfruté mucho en realidad, para serte sincero. Y ahí, por ejemplo, reflexioné cuando tenemos 2 o 3 cursos con doctores, no tenemos más. No recuerdo bien cuáles, creo que en realidad nacional, por ahí. Y con médicos, o sea, porque el resto de profesores eran docentes universitarios de la Facultad de Educación. Y el contacto con médicos era bien escaso, era poquísimo. Recuerdo que mi primer contacto en el primer año de la carrera fue con el doctor Carey, con el doctor Coral, que nos contaban algunas experiencias de ellos. En una de esas experiencias tocaron, no me acuerdo cuál de los dos tocó el tema de la medicina tradicional y la brujería en Iquitos, que es algo muy real y muy palpable acá.
Acá en Iquitos de medicina sabe todo menos el médico. Acá sabe la vecina, la prima, la tía, el motocarrista, el chofer, el profesor. Todos saben de medicina menos el doctor. Cualquiera sabe más de medicina que el médico. Así la gente cree eso y vive con eso, para serte sincero. Y en mi familia pasó un evento personal que lo viví más o menos entre los 12, 13 años. Fue de una tía que ya quiere mucho, se llama Nelly, la hermana de mi abuelita. Ella murió en la casa de mis tíos, frente a la emergencia del hospital Apuy Iquitos. Ella era una señora que era diabética, que nunca tomaba tratamiento porque ella decía que las pastillas le iban a hacer daño y le daban cáncer. Porque una vecina le dijo. Entonces recuerdo una noche que un primo tocó la puerta de mi casa a altas horas de la noche, cerca de las 9, 10 de la noche, y fueron a buscar a mi madre para decirle que la tía se estaba muriendo y que querían que por favor vaya a la casa para ayudar en algo. Mi madre nos llevó a mi abuelita, a mi hermanita, no, mi hermano no existía todavía, era más pequeño. Mi abuelita, yo y mi mamá nos fuimos a la casa de mi tía. Imagínate la escena que yo me choco al entrar a la casa de mi tía y veo a todas mis tías de la edad de mi mamá rodeando a mi tía que estaba enferma. Le frotaban hojas de patequina, le echaban ruda en la cabeza, le echaban alcanfor, la fumaban y no sé qué diablo era más. No, estaba el brujo también ahí. Sí, estaba un brujo ahí. No sé qué le hacían a mi tía. Y yo inocentemente pregunté y dije esta frase: ¿y por qué no le llegan al hospital que está al frente? Y todos me miraron y se rieron de mí. Sí, era chibolo. Y nunca le llevaron al hospital a mi tía. Y mi tía falleció ahí en su casa, en su cama. Por complicaciones de la diabetes. Por supuesto que sí. Y nunca había recibido tratamiento, nunca la había llevado a ningún lado. Porque según mis tías, era brujería. Era daño de la envidia de una vecina, la envidia de acá, la envidia de acá. Y nunca jamás, coño, se la llevaron a un tratamiento. A pesar de que tú estaban a menos de 2 metros. Mi tía vendía comida en el Apoyo Iquitos, vendía comida al frente del Apoyo Iquitos, era una señora muy conocida de su tiempo. Tenía de clientes a médicos, enfermeras, gente de salud, y jamás en su vida había recibido una sola consulta médica. Wow. Porque le habían metido en la cabeza que lo que tenía era brujería y no era de los médicos. ¿Y a qué crees que se deba eso, doctor? De que la misma población tiene más confianza en un brujo, en un curioso, como lo llaman, a un médico o personal de salud. Te podría recitar acá las palabras del doctor Valdeón, un médico fantástico, un médico brillante que ha sido muy importante en mi formación médica, en algo muy simple, que la gente no cree en nosotros, en los médicos, no nos cree, porque también nosotros no hacemos que nos crean, porque hablamos con tantos tecnicismos muchas veces, de la célula, las hormonas, que el último revista, señora, que que el otro, que al final no nos entiende la gente lo que nosotros queremos decir. Y no nos ponemos al nivel de las personas en el sentir, en el sufrir con ellos muchas veces para poder entendernos bien. Muchas veces las personas entran a la consulta y salen sin entender lo que nos dicen. Más confundidos de lo que... Por supuesto, incluso, y más cuando es una consulta dentro del hospital donde no hay tiempo para hacer mucha medicina, la correcta medicina. Entonces, el doctor siempre nos explicaba eso en semiología, que debemos impactar al paciente desde nuestra forma de ser, desde cómo nos vemos, para poder robarles y ganar esa pelea, de que creen en nosotros y no creen en los demás. Y es diferente, ¿no? Tú cuando vas a un médico y pasas la consulta, el médico te habla de probabilidades, te habla de posibilidades de un tratamiento. Pero te vas a un brujo y te dice, te voy a curar, te voy a sanar, y no te va a pasar nada más. Con tal seguridad, ¿no? Con la seguridad que al final te vas a complicar y se van a terminar muriendo. O sea, esa es una gran diferencia. Los médicos no ofrecemos curar enfermedades, ofrecemos tratar personas, darles una mejor calidad de vida. Pero la gente no quiere eso, quiere escuchar esa frase de que me voy a curar, no voy a sufrir, y no, muchas veces no es cierto, pues. Esa es parte de nuestro juramento hipocrático, de defender a las personas, incluso de ellos mismos. Y eso es lo que le pasa a mi tía, por ejemplo, ¿no? Es algo que te marca mucho, en realidad, que te hace pensar bastante, en realidad. Wow, qué irónico, ¿no? Más que todo el hecho de que tu tía ha vivido a escasos metros del hospital, estando en emergencia, y que familiares cercanos no prefieren el hecho de verla morir que dejarla que la tiene en un hospital. Claro, y es que ahí entran muchos factores, el factor social, el factor económico, la ignorancia de las personas y la creencia en cosas místicas o superiores a la realidad, que, bueno, lastimosamente... Y esto también es irónico, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, no me voy a una consulta con un médico porque
está muy caro, las pastillas me salen muy caras, Claro. pero te vas donde un brujo, Te cobra más que nosotros. Te cobra 5 veces más. 5 más y pagas muchas veces más. O sea, Te vende brebaje milagroso, No. las hierbas tal, de tal persona, Sí. de tal Dios. sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Eso es algo muy real. Sí, doctor. Continuando hablando con el tema de una vez que ya estabas en la universidad y me contabas el hecho de tu primer año, ¿cómo es que nace tu pasión y tu amor por la anatomía? Bueno, es también gracioso para mí, ¿no? Porque anatomía es un curso muy importante dentro de la formación médica. Es un curso que tiene 12 créditos de demanda y es un curso que te roba el tiempo, la vida y las ilusiones. Es un curso que la primera vez que lo llevé, yo me impacté con ese curso. Yo cuando era cachimbo en ese curso, cuando ingresé a ese curso, en mi salón había 105 estudiantes. Wow. Un montón, de muchos años. Chicos muy inteligentes, pero que no aprobaban el curso porque les faltaba escasas cositas para aprobar. Entonces yo me sentía abrumado por todo eso. Creo que no estaba preparado para afrontar ese nivel de presión. Mentalmente. Claro, porque había chicos muy inteligentes que lo veías saber un montón, pero que no habían aprobado en años anteriores, ¿no? Entonces, como que esa presión sí me invadió bastante, ¿no? Y nada, me quedé incluso cerca de aprobar, saqué promedio de 10 puntos y tantos. Y La primera vez. no, pero no aprobé, no llegué a aprobar el curso, ¿no? Me quedé picón, me quedé con cólera, me quedé ardido en mi orgullo, porque era la primera vez que fracasaba en algo, era la primera vez que me pasaba. Y bueno, tomé la determinación, después de jalar ese curso, de lo siguiente, o sea, después de acabar ese semestre, había aprobado el resto de cursos que me tocaban ese año, me empeciné en estudiar a tal punto de estar casi paranoico con ese curso. Con decirte que no me separaba de ese rubiero todo el día, en todos lados estaba con ese libro. De verdad, te juro que estaba pegado a ese libro leyéndolo, repasándolo, y mientras leía más, me olvidaba más, me confundía más y seguía. Seguía leyendo tanto porque me había ardido mucho que me jalen, había quedado así con una espina clavada en mi pecho que no es posible que yo pueda jalar un curso. Sería sed de venganza. Por supuesto. O sea, me alucinaba Rocky Balboa contra Iván Drago o algo así. O sea, quería ir a pelear. Y no te imaginas las ganas que esperaba iniciar el siguiente semestre, el siguiente curso. Llegó el curso al siguiente año y aprobé con muy buenas notas, no jalé ni los pasitos los jalaba, o sea, estaba en modo indiabla, en modo on fire en ese momento. Aproximadamente, pues, el curso Son 36 exámenes en todo el semestre. 36. Entre pasitos y parciales, son 36 pruebas. Una vez que me sucedió algo también parecido como le pasó a usted, doctor, de que cuando jalé la primera vez también un amigo siempre me decía, oye, Junior, yo también era muy multifacético, entrenaba capoeira, trabajaba en la radio, salía con amigos, salía a fiestas, aún no me dedicaba al 100% a la carrera hasta que choqué con el curso, ¿no? Y me decía, oye, Junior, y este amigo ya me conocía de años, me dijo, Junior, tú vas a jalar, me dijo así de frente. ¿Por qué? Porque sigues saliendo a fiestas, tienes enamorada, estás trabajando en una radio, te vas a entrenar. Te digo desde ya, si no quieres jalar, deja de hacer todo lo que estás haciendo y dedícate solamente a este curso. Pasas este curso, te organizas bonito y después ya continúas con tus cosas que haces, ¿no? Con las cosas que a ti te apasionan. Y yo de terco, ¿no? El hecho de que yo puedo, yo soy el macho, yo sí puedo. ¿Qué pues es ese curso? Como que cometí el gran error de menospreciar el curso. Y me choqué contra un muro que literalmente no me llevó a la depresión, pero sí me llevó al punto de decir, oye, realmente es esto lo que quiero, de entrar en esa duda existencial, ¿no? Sí. Y de llegar al punto también de estar ahí con el libro, y pues ese es el hecho de sacrificar cosas para obtener cosas positivas a cambio. Definitivamente, es así. ¿Cómo fue que llegaste a ser monitor? ¿Cómo fue que te ganaste la confianza del docente en ese entonces? Bueno, el docente era un docente que no hablaba mucho con los estudiantes, era un hombre muy, muy callado, era un militar también, el doctor Edgar Navarro Canales. Era un señor que no era muy expresivo, de más está decir. El mismo hecho de ser militar también, ¿no? Sí, lo que pasa es que un día me acuerdo que unas vacaciones yo estaba jugando fulbito en la facultad, en una cancha de cemento en la que jugamos todos los chicos de la facultad. Él llegó una tarde en su motito, llegó, ingresó al anfiteatro, y yo me había quedado con las ganas de seguir disecando, seguir preparándome, ¿no? Entonces, corrí detrás de él, él sentó, y le dije, doctor Navarro, disculpe, soy el alumno Patrick, dime Acuña, sí sabía quién era yo, o sea, sabía grabar mi nombre.
doctor, disculpe, quería preguntarle si yo podía venir a disecar en vacaciones, en los cadáveres que ya están disecados para seguir platicando, por favor. Y no me dijo nada. Se paró, entró a una oficina que tienen adentro los del anfiteatro, los docentes, y sacó un libro de Testit Latargé, un libro antiguo, grandote. Y me dijo, tómalo, toma este libro, repasa la primera hoja y te veo el lunes, era un viernes me acuerdo, te veo el lunes por la tarde. Doctor, ¿a qué hora? A las 3. ¿Verdad? Revisé la primera parte que me dijo para leer, que era justamente descripción topográfica de cabeza. Fui el lunes efectivamente, y literalmente lo que pasó ahí era que vi disecar al doctor. Vi cómo él disecaba el cadáver, cómo él abría, los planos, cómo entraba, y de rato a rato me explicaba cosas, me decía cosas, entonces ahí pasó. Un par de días. Se te dio una clase personalizada, sin... Sí, claro, sin hablar mucho, o sea, breve, lo que había, lo que no había, cómo entrar acá, qué guardar acá, mueves acá, está esto acá, cortas acá, eso está acá. Entonces, me dio eso y cuando ya inició el siguiente semestre me autorizó a ser su monitor. Así me gané eso, me gané eso ahí. Wow. Y de ese modo ya fui su monitor de forma, digamos, oficial, aunque nunca hubo ningún documento, nada, era algo porque yo quería estar ahí. Y poco a poco ser monitor me gustaba porque me buscaban más chicos, ganaba un sencillo que me servía para el pasaje, para cosas más. Y eso que cobrabas un sol, me mencionó. Sí, pero luego ya cobré más, cobré 5 soles. Y era lo máximo que cobraba por alumno, o sea. Claro. Ya. Igual que termina siendo algo accesible, algo barato, porque es menos de $2 para los que nos escuchan. Por supuesto, ya era mucho. Y la clase era de 2 horas, imagínate, o sea, era una ganga, era ganar y ganar por un estudiante, o sea, definitivamente. Y lo hacíamos en los cadáveres y todo eso. Experiencias que hayas vivido dentro del anfiteatro. Mira, nunca te molestó los cadáveres, has soñado con ellos. Siempre me han preguntado eso, no sé, he visto cosas, he soñado cosas. Porque, o sea, tantos cadáveres que has disecado, alguno por ahí que te ha hecho soñar. En realidad no, sabes que no, pero quizás la experiencia más random que me ha pasado en esa época fue no de monitor, fue de estudiante de anatomía. Uh-huh. O sea, en la segunda vez que llevé el curso, estaba tan traumado por estudiar y querer aprender, que yo le había llegado a convencer al señor que cuidaba el anfiteatro, el que era el guardián de ese lugar, que por favor me deje estudiar las noches ahí solo. Y de verdad lo hacía, o sea, me llegó a tener tanto cariño que él se iba, abría la puerta, me dejaba entrar y me encerraba con llave, para que nadie más entre, y quedarme yo solo adentro. Creo que fue un sábado que hicimos eso, ¿no? Fui con mi moto, la metí, le puse candadito, entramos, me abrió la puerta y me dejó adentro. Yo estaba disecando, ¿no? Tenía un teléfono móvil, un Motorola viejito, con radio, y escuchaba la radio toda la noche. En eso que disecaba, yo me acuerdo que disecaba con auriculares, entonces no escuchaba el sonido ambiental, estaba con la música pegada al auricular y el teléfono en el bolsillo, en el mandilón. Hasta que un momento miro al costado y veo que empieza a parpadear el cielo, ¿no? Mucho está lloviendo, está bucilando, cosa acá está tronando, ¿no? Me saco el auricular, lo pongo en la mesita y miro mi cabecita y una lluvia terrible. Hincha, digo, qué feo. Y yo pienso, ojalá que no se vaya la luz. Y la luz se fue. Dicho y hecho. Se fue la luz. Era yo en el anfiteatro con 8 cadáveres abiertos todos. Yo solito en el medio. Como para grabar una película de terror eso. Lo único que atinaba a hacer ha sido juntar 3 sillitas, ponerme el mandil en la cabeza y dormir. Hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Más o menos a las 5:30 que la luz salía y el anfiteatro se empezaba a iluminar porque se fue la luz, llovía, todo. Y a las 5 salía la luz. Voy a disecar, ¿no? Y me puse a disecar. ¿Alguna otra experiencia que te haya pasado en el anfiteatro? Bueno, así del porte sobrenatural, no tanto. Más bien a veces unas gratas sorpresas con los chicos que conocí de estudiantes, como tú en este caso, que has sido un estudiante, ¿no? He visto chicos muy buenos, excelentes chicos. O sea, chicos que aprendían, o sea, que iniciaban mal y terminaban geniales, terminaban muy bien, o sea, una capacidad de reacción espectacular en muchos de ellos. Caso, por ejemplo, Sergio Tello, Jonathan Sevillano, Dora, Marilyn, Diego Chuquipiondo, Rolando, que es mi colega, ahora es asimilar a la policía, Rodrigo, Wilson, varios chicos que lo han hecho de manera genial. O sea, han sido muy buenos. Muy buenos. Qué importante lo que dices, ¿no? Empezaron mal y terminaron bien. Sí. Es el hecho de adentrarte a algo, claro, y a mitad de camino en el transcurso adaptarte a ello, sí, y reaccionar para que al final obtengamos un resultado positivo, ¿no? Sí, claro, es que es parte de la constancia, es parte del querer y nunca perder las ganas de seguir aprendiendo, porque hoy en día, como lo que soy residente y todo eso, jamás se deja, pero todos los días se aprende algo nuevo y es algo que
día a día tiene que crecer mucho más. Justamente ahora que tocas el tema, ¿no? Sí, fuiste mi docente. Una frase que siempre me marcó y a varios de nuestros compañeros, y siempre te escucho repetir, es que hay que hacer espejo. ¿A qué te refieres cuando dices hay que hacer espejo? Bueno, eso lo copié, lo tomé del doctor Navarro y después también lo vi en el doctor Valdeón. El doctor Valdeón fue mi docente de semiología. Y quizás el docente que más me marcó en la primera parte de mi carrera. Ellos siempre nos hablaban de que copiemos lo mejor de cada docente, que aprendamos a las cosas buenas que hacen todos los docentes, porque obviamente un ser humano siempre tiene errores, ¿no? Comete errores, eso no es una novedad, ¿no? Pero ellos, el doctor Navarro siempre me decía, cuando él disecaba y aprendí unas cositas de él decía, ponte frente a mi Acuña y haz todo lo que yo haga, mueve tus manos como yo las muevo y haz lo que yo estoy haciendo. Entonces él le llamaba espejo a eso. Y de verdad, trataba de copiar todos los movimientos que él hacía. Ya después me explicaba qué es lo que estábamos haciendo. Y el doctor Valdeón más o menos me dio esa enseñanza cuando nos enseñó en el curso a cómo examinar un paciente, cómo tocarlo, cómo verlo, cómo mirarlo, cómo olerlo incluso. Entonces él nos decía, todo lo que yo estoy haciendo, háganlo como un espejo, copien todo. Luego lo revisamos y bueno, uno se le queda eso muy se le quedó mucho. Sí, definitivamente creo que ahorita a todos los chicos y a las nuevas promociones que están viniendo, el doctor Valdeón marcó mucho, ¿no? Incluso en mi persona, recuerdo mucho una experiencia que tuve en una de las rotaciones, precisamente con el doctor Valdeón. Decía esta frase de que uno de los internos había cometido un error X y el doctor Valdeón le dijo, no, yo te puedo perdonar todo, o sea, que no me respondas una pregunta, te puedo perdonar que no me sepas de lo que dice tal libro, pero no te puedo perdonar que te olvides de la información de un paciente. Claro, por supuesto. Porque después de toda la enseñanza, o sea, todo lo que nos enseñan nuestros docentes, lo más importante siempre es saber de nuestro paciente. No, sí, definitivamente es algo muy clave, es algo fundamental en nuestra formación. O sea, es lo más importante que tenemos hoy en día. Obviamente, después en el tiempo conocí a más docentes y vi que todos tenían eso de especial, ¿no? Que eran muy entregados, o sea, muy apasionados con la docencia. Entonces, eso es genial. Importante también lo que dices, ¿no? El hecho de que todos los docentes siempre tienen algo bueno y algo malo. O sea, como toda persona, ¿no? Claro. No hay persona perfecta. No. Que alguien quiera juzgar a otra porque, no, tal docente es malo, que no sé qué. Creo que al que deberíamos no de juzgar, sino examinar a esa persona que está juzgando a la otra, ¿no? Porque todos tenemos errores, cometemos fallas, pero después de todo lo importante es, o sea, generar ese cambio o impulsar a ese alumno a generar ese cambio positivo para el beneficio del paciente, ¿no? No, por supuesto, definitivamente, o sea, eso sí, no hay vuelta que dar, o sea, a eso pues lo que digo, eso le llamamos el espejo de ese tiempo, ¿no? Copiar lo mejor de cada uno y quedarnos con eso era el aprendizaje en ese momento, o sea, será algo así, muy bonito. ¿Alguna experiencia, doctor, mientras haya sido interno? Como interno hay varias, definitivamente. ¿La que más te haya marcado? Yo hice el internado el año 2015 en el hospital regional de Loreto. Y yo escogí esa sede por dos docentes en particular, por dos médicos que en mi etapa de estudiante marcaron mucho mi vida, al ver cómo se desenvolvían, al ver cómo eran como personas y como docentes. Uno fue el doctor Valdeón, que le estoy mencionando un montón, y al doctor Ernesto Salazar Sánchez, el neurocirujano, sí, a él. Cuando yo escogí la sede, yo veía en ellos a dos personas muy diferentes, muy distintas. Una es un neurocirujano y el otro es un médico internista, ¿no? Creo que se van a reír si digo esto, pero uno le entendía que al doctor Salazar le llamamos el dios del Olimpo, el Zeus, el padre de todos los dioses del hospital. Entonces su lugar era el Olimpo, el lugar más alto donde uno podía llegar. En medicina interna, o sea, el doctor Valdeón era el inframundo, o sea, él era el Hades del inframundo, ¿no? El dios del inframundo era él. Pero los dos, a su manera, tenían muchos conocimientos y muchas experiencias que darnos, ¿no? Y para mi suerte, como te digo, ambos estuvieron en mi época de interno y roté con los dos, justamente porque quise aprender de los dos y estuve ahí, ¿no? Entonces, con el doctor Salazar sí me pasó una experiencia muy vivida, muy mía, que fue lastimosamente la pérdida de un adolescente que tuvo un accidente de moto, no usaba casco, estaba bajo efecto del alcohol, salió de una fiesta, que tuvo una fractura de base de cráneo, que tenía una evolución lenta, tórpida, no tan favorable,
pero lastimosamente murió por una aspiración 4 días después de su hospitalización. El momento preciso de la muerte de la niña, ¿no? Cómo entró en paro, cómo se desencadenó todo, ver cómo se manejó la situación con la residente, que era la doctora Nari Riarte, la licenciada de turno, y el doctor Salazar. Y para mí, que en el interno, que recién estaba rotando unos 3 meses de internado, fue algo sorprendente, ver cómo ellos actuaban, cómo hacer las maniobras de RCP, cómo abordar al paciente, fue algo muy, muy genial, ¿no? Cómo verlo, pero doloroso en el sentido de la paciente porque falleció. Y ver al doctor cómo manejó esa situación, cómo habló con los padres de la paciente, cómo abordó la pérdida de una hija bajo esas circunstancias, ¿no? Fue algo para mí asombroso, fue algo que me dejó muy marcado, porque incluso el doctor se tomó la molestia, después de que todo había pasado, después que el alboroto se había dado, a la doctora le dijo: Nadia, tú y mi interno, por mí, se me quedan los dos. Pucha, que yo en mi mente, nos va a gritar, nos va a insultar, nos va a castigar. Y es lo que yo pensé. Y nos invitó a almorzar. Y ese almuerzo el doctor nos empezó a contar distintas experiencias suyas de cómo manejar esos momentos, cómo actuar, cómo hablar, cómo abordar a los familiares y cómo ser persona antes de médico en ese momento. Y es lo que fucha. Y son cosas que no se enseñan en los libros. Que no están en los libros, que es la experiencia que te deja eso. Y después con mi rotación de medicina interna, que fue la última que hice en los últimos 3 meses del internado, ya había pasado por cirugía, ya había pasado por el mundo hermoso de la pediatría, ya había pasado por ginecobstetricia. Entonces yo llegué a medicina interna hecho un león, decía yo, o sea, sabía cómo se movía el hospital, sabía qué exámenes se podían hacer rápido, cuáles no, sabía qué enfermeras eran buenas y quiénes nos odiaban. Entonces estaba preparado para ayudar a los residentes y a los asistentes de tiempo, ¿no? Y ahí está más de más decir que me encontré con residentes maravillosos en ese tiempo. O uno de ellos, pues, el doctor Edgar Ramírez, ¿no? Que fue mi residente cuando rotaba Infecto, que era un hombre que nos enseñó mucho conocimiento, mucha sapiencia. El doctor Javier Achón también, que era un pata súper inteligente, que nos daba procedimientos a todos los internos, nos daba catéteres, nos daba punciones lumbares, igual el doctor Edgar, ¿no? O sea, me encontré con gente que estimuló mucho nuestra lectura, el doctor Carlos Dávila, un cardiólogo fantástico también. Y bueno, quizás muchos más, que me olvido sus nombres ahorita, ¿no? Pero para él el doctor Valdeón era el hombre que nos estimulaba a leer, nos obligaba a leer todas las veces y hacer presentaciones para los residentes, para los asistentes, y nos castigaba si lo merecíamos. Y mira, en toda mi época de esa rotación nunca me castigaron ni una sola vez. Ni una vez. Ni una vez. En la medicina interna jamás. Fue una excelente rotación. Aprendí mucho ahí también con los pacientes y a cómo sentir como él, si vivir como él. Si se me quedó para siempre eso. Se me quedó mucho. Si pudieras rescatar alguna enseñanza por parte de algún doctor en especial, ¿cuál sería esa lección? Bueno, de un doctor en especial quizás no, quizás de muchos doctores, ¿verdad? Porque los doctores con los que he trabajado en mi época de interno, que les he podido ayudar, asistir, todos siempre tienen un mensaje que a veces la gente no nos comprende muy bien. O cree que porque somos médicos somos fríos, o porque somos médicos cree que no tenemos sentimientos, pero todo se hace en pro del paciente. Todo se hace por el beneficio del paciente. La gente a veces no entiende que en un hospital, muchas veces bueno, yo como interno en su momento y ahora como residente de la salud, donde también tengo asistentes fantásticos, tengo asistentes maravillosos, de verdad. Muchas veces hay tantos pacientes que llegan al hospital del MINSA o al hospital de salud que son de condiciones económicas muy pobres, que no tienen ni para comer muchas veces. Y tenemos que, de verdad, hacer la chancha entre nosotros para comprarle la comida del día, cierto medicamento que no hay en el MINSA, o en el salud, rogarle a los chicos de farmacia que nos regalen algo para darle y nos dan. O sea, siempre todo es en pro del paciente. Y como decía un doctor que conocí después, el doctor Esteves, él decía una frase muy bonita que se me quedó: si por dinero estás acá, no debes estar acá. El dinero no mueve a un médico, alguien que ama este trabajo, no nos mueve. Y de verdad, eso es lo que hoy en día lo vivo mucho día a día. El dinero no es motivo para hacer algo, al contrario, para nada. Eso también se me viene a la mente una frase que nos dijo el doctor Johan Marín, que es infectólogo, ¿no? Claro. Si ingresaste a medicina o si quieres ser médico
para que seas millonario, estás en la carrera equivocada. Porque si quieres ser millonario, puedes hacer muchas cosas, poner un negocio, ser emprendedor o otras carreras, ¿no? Pero si es por medicina, estás en el lugar equivocado, ¿no? Porque muchas veces se tiene esa falsa creencia o esa falsa perspectiva de que el médico es millonario, es rico, duerme sobre oro. Ay, nada más. Bueno, yo ni dormir se puede a veces. Entonces, Qué irónico, ¿no? sí, no, o sea, obviamente que la condición económica de un médico es buena porque se gana un poquito más del promedio, pero la gente no sabe que nos descuentan un montón la SUNAT. Cuando eres un médico tercero locador, no te pagan a tiempo, te pagan después de 5 o 7 meses. Y la gente eso no sabe. Uno como médico la pasa desde Cristo también, y es horrible, definitivamente es horrible. Y como dice el doctor Johan, te lo digo, es verdad, si por plata fuera médico no sería, o sea, podría hacer fútbol, puede dedicar al fútbol en su momento, que se pagaba bien en su momento, ¿no? Pero no, o sea, la medicina es un arte, no es un trabajo, es un arte, es una disciplina noble, donde la entrega es lo primero que está antes de cualquier cosa, definitivamente. Doctor, y ahora pasando al tema de la pandemia, ¿pudieras contarnos tu experiencia, cómo fue trabajar en un hospital donde fue el epicentro de muchos contagios, de muchos fallecidos? ¿Nos pudieras contar un poco de tu experiencia en esta pandemia? Bueno, sí, recordar el tema del COVID en general es un tema siempre que trae un poco de nostalgia, un poco de pena por todo lo que se ha vivido en nuestra ciudad, ¿no? Porque de verdad nos hemos dado cuenta de nuestras falencias muy marcadas y de la triste realidad que vivimos en ese momento, ¿no? Y yo en lo particular, cuando la pandemia inició, yo era médico del área de neonatología del hospital regional, como médico general. Trabajaba con el doctor Seminario, con el doctor Sergio Ruiz. Y bueno, te comento que tengo amigos en Europa, en España específicamente, ¿no? Entonces, gente con la que tenía mucho contacto y mucha comunicación. Entonces, yo les preguntaba por ahí en el mes de enero del 2020, febrero, cómo iba la pandemia allá. Y ellos me contaban lo que se veía en la tele, ¿no? Que estaban aumentando los casos, que había mucha muerte, que muchos mayores estaban muriendo en Europa, ¿no? En Madrid, especialmente, que de ahí son mis amigos, ¿no? Moncho, Laura y Elena, ¿no? Que les mando un saludo enorme, ¿no? Entonces yo veía la información que ellos me decían, la contrastaba y veía pues que era algo importante, ¿no? Mi patemet. Entonces yo por lo menos me hacía la idea de que, wow, esto es algo único, esto es algo que no va a ocurrir una sola vez y algo malo va a pasar. Tenía esa idea así a grosso modo. Entonces en el hospital regional, mientras yo trabajaba, habían anunciado que iban a armar su primer escuadrón COVID para atender los casos de COVID que posiblemente llegaran a Iquitos. O sea, posiblemente, o sea, ni siquiera que iba a llegar. Quizás llegue, quizás no. Entonces arman el equipo COVID, yo hablo con un doctor, le digo, doctor, yo quiero estar ahí porque decía, no, me parecía interesante, me parecía algo nuevo y me gusta mucho la adrenalina. Entonces el doctor me dice, ya te vamos a llamar, no te preocupes. Que me llaman los 2 días y me dice que por ahora no, que solo van a necesitar médicos especialistas y que médicos en esto y no van a querer. Normal, ¿no? Entonces no hay problema, ¿no? Me quedé un poco picón, porque quería estar ahí, quería ser parte de eso. Porque tampoco pensé que iba a ser tan grave en realidad, ¿no? Pero quería estar. Entonces una doctora, amiga mía, la doctora Karim Bardales, ¿no? Me llamó, me contactó y me dijo que estaban armando un equipo COVID en Salud Iquitos, en el Hospital de Salud. Y que el médico a cargo era el doctor César Jaravaca. Entonces, ¿qué te parece si vienes acá de Salud así? Lo comenté con mi esposa, ese tema de entrar al COVID, y me dijo, no, la gente se muere en Europa, no quiero que tú vayas. Bueno, era médico general, era médico locador del hospital del regional, y como te decía hace un rato, los médicos locadores son los que menos pagados están, y un poco yo también quería buscar la estabilidad económica para la familia, ¿no? O lo que uno desea. Entonces, el día viernes por la tarde, se comunica conmigo el doctor César Jara me llama, sin conocer en persona, me llama con el teléfono. Sí, aló, buenos días, sí, te habla el doctor Jara. ¿Tú eres Patrick? Sí, soy yo. Patrick, ya tengo información sobre ti, tienes recomendaciones muy buenas de un par de colegas, y quiero saber si estás interesado en trabajar en el área COVID de salud. Doctor, ¿le puedo responder un minuto? Ya, te espero 5 minutos y vuelve la llamada. Le corté. Recuerdo que la persona más cercana a mí en ese momento era mi suegra, la señora Blanca, que es casi como una segunda madre para mí.
Le dije, suegra, hay esto, COVID, me están buscando. Me miró, hijo, tú ya sabes qué vas a responder a tu cabeza. Tú solo quieres que alguien te diga, ¿no? Sí. Hijo, si tu corazón te dice, vete, hijo. Gracias. Cogí el teléfono, te voy a llamar, doctor, ahí estoy. Era para presentarme un lunes, 15 de marzo. Entonces, no sé, maliciando cosas, justo ese fin de semana, mi familia entera nos fuimos a pasear a un recreo de acá de la ciudad, cerca del mediodía ya para el almuerzo, suena el teléfono nuevamente, contesto, y era el doctor Jara. Él me dice, Patrick, te espero mañana a las 9 en punto en el salud. Necesito hablar contigo urgente. Doctor, ¿qué pasa? Mañana posiblemente Quito, el Perú entero va a entrar en cuarentena y necesito armar el cuadro contigo ya. Y no entendía por qué conmigo, luego lo entendí. Porque obviamente hasta ese momento la información que teníamos era que los puros mayores estaban falleciendo. Y el equipo con el que iba a trabajar, todos eran mayores, eran médicos de mucha edad. El doctor Oriel Carpio, el doctor Eleodoro Chupingawa, que falleció, el mismo doctor Jara. Y de entre ellos el más joven era yo en edad. Mira lo gracioso que fue ese momento, porque yo cogí la moto, salí para el hospital, fui con mi mochilita, mi chaquetita, todo, y mientras yo iba, toda la marina empezaban a salir los militares. Empezaban a salir, como si fuera película, como si fuera Guerra Mundial Z, empezaban a salir toditos. Y wow, o sea, ¿qué está pasando? Llego al hospital, el hospital del seguro solo tenía una carpita de 2x2 de plástico, donde íbamos a hacer triaje de COVID. Nada más. De identificar pacientes, esa cosa, nada más. Llegaron los otros 2 doctores que te mencioné. Nos hicimos una reunión, 3 médicos, 5 técnicos de enfermería. Para mí los 5 técnicos más bravos que cualquiera que he visto. Ellos y nosotros éramos el personal de COVID de salud en ese momento, no había más. No éramos más. Nos explicó el doctor qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer. Y armamos el rol para los turnos de 12 horas en ese momento. Días y noches. Y nos preguntó nuevamente el doctor, Eleodoro, Oriel, Patrick, ¿quieren estar aquí? Los 3 nos conocemos de vista. Viendo si la dudaban. Los 3 nos miramos, sí. Y entramos los 3. Siempre estuviste seguro. Seguro. Igual que Oriel, igual que el doctor Eleodoro. Y empezamos a hacer los turnos. Al principio solo teníamos de 2 a 4 pacientes máximo, no teníamos más. Porque recién era la primera quincena de marzo, los casitos salían, hasta que se desató la locura en Iquitos. Se desata la locura en Iquitos cuando se identifica al paciente 0, que era un personal que trabajaba en una empresa de turismo. Hasta que el doctor Jara un día me llama y me dice, Patrick, tú eres el más joven del equipo. Quiero que vayas a la ambulancia, ve a la casa del paciente 0, registra a todos los familiares de esa casa y tráeme una descripción epidemiológica de la zona. En la casa de este paciente, no la voy a decir para evitar cosas, pero era una zona muy llena de gente. Este paciente 0, el paciente 0 de que estaba identificado con prueba molecular positiva, este señor no usaba mascarilla, no usaba ningún medio de seguridad, y en su casa vivían 15 personas, entre niños y adultos. Así, bien hacinados. Hacinado total. Y el señor jugaba fútbol, jugaba vóley, o sea, estaba terrible. Cuando le llevo esa información al doctor Jara, él se reúne con el doctor Quevedo Rossi y el doctor Jimmy Esteves, y hacen un estudio, hacen un ploteo epidemiológico de qué tan grande iba a ser el impacto del COVID acá. Uh-huh. Y recuerdo claramente que esa reunión, ellos proyectan una imagen en el monitor, y el doctor Esteves, Jimmy Esteves, él les explica la imagen y nos dice, muchachos, dentro de 2 semanas Iquitos va a ser un infierno, porque los casos se van a disparar terriblemente. Tenemos que estar preparados. Entonces el doctor Jara nos encomienda a Oriel y a mí, que éramos los 2 más jóvenes, aunque mi pobre amigo Oriel era diabético y pertenece a un paciente de mucho riesgo, pero él nunca se quebró, estaba ahí también parado como un león. Nos pidió, por favor, quiero que ustedes hagan más turnos, por favor. Necesito más tiempo para jalar más gente, porque salud pues es una institución que tiene que planificar bien sus cosas, ¿no? Para contratar personal. Y no te miento que empezaron los turnos terroríficos en el salud. Esas 2 semanas sí, que habían pasado. Llegó gente desaturando, gente vomitando, gente con fiebres altas, y solo éramos 3 médicos, las enfermeras, y las técnicos, perdón, no había más. Hasta que empiezan me acuerdo el doctor Lino, el doctor Quevedo, empiezan a moverse a todo el salud le han hecho hospital COVID.
a todo el salud, las áreas de pediatría, cirugía, gineco, se empezaron a mover y todo el salud era COVID. Era catastrófico porque el hospital se abarrotaba tanto de gente que nuestra única función en un momento era trasladar al regional, todo al regional, hasta que el regional no aguantó más. Y digo, ya no puedo más, hasta aquí no más. Y entonces en el salud se armaron carpas fuera del hospital, carpas para atender pacientes, ¿no? Y teníamos diariamente entre 100 y 150 pacientes desaturando, con múltiples complicaciones, y bueno, era algo, wow, de no creer lo que veíamos en ese momento. Porque llegaba gente, se nos moría en la pista, se nos moría en el triaje, se nos moría sin ser atendidos por ningún profesional. Empezaron a llegar las enfermeras, personal de Lima, pero todo empezaba yéndose al diablo. Todo estaba hecho una cagada, o sea, todo estaba mal. Todo fue un catástrofe. Todo fue una catástrofe. El COVID nos barrió con todo en salud y en todos los hospitales. Empezaron a morir los colegas. En el hospital, lastimosamente, murió el doctor César Jara, que era nuestro jefe. Imagínate que el jefe del servicio haya fallecido, víctima de la pandemia. Eso ocasionó una crisis existencial en todo el personal del hospital, incluso en mí también. No, ya tenía a mi niña, a mi esposa, y estaba cagado de miedo. Pero ¿en algún momento pensaste tirar la toalla y dejar el servicio y ir a casa y estar seguro ahí? No. En ningún momento no. Siempre estuviste decidido a estar hasta el último. Es que me acuerdo con Oriel, que era el médico con el que más estuve pegado en toda la pandemia. Siempre nos decíamos, los dos éramos médicos generales en ese momento, y los dos nos decíamos, si nosotros nos vamos, ¿quién más va a venir? Porque ya nadie quería trabajar. Muchos médicos ya habían renunciado a sus puestos de trabajo y habían puesto sus declaraciones juradas por enfermedad, porque eran muchos enfermos. Y decíamos, no, tenemos que estar aquí. Debemos estar aquí. Cuando murió el doctor Jara, decíamos, por la memoria del doctor, tenemos que ir acá. De acá no nos vamos. Yeah. Y era gracioso que nos decíamos, obviamente, ni su esposa ni mi esposa sabían eso, pero nos decíamos, de acá nos vamos en cajón, viejo, de acá nos vamos en cajón. Entonces, nada más, no hay otra forma. Y seguimos ahí, seguimos en eso. Infecté, me aislé, él también lo aislaron. Pero en eso ya llegaron médicos de Lima, llegaron más colegas jóvenes, nos ayudaban. Los colegas se enfermaban y entraban, Eso, estábamos en ese plan. Si pudieras sacar una lección que hayas aprendido, la lección que consideres filosófica, existencial, médica, que hayas aprendido de esta pandemia, ¿cuál sería? Si lo pudieras resumir. Creo que te podría decir dos puntos muy, muy marcados, tanto del punto de vista de los pacientes como de los médicos, ¿no? Del punto de los médicos, del lado en que estamos nosotros atendiendo, creo que es importante, o va a ser importante, siempre entender que nosotros estamos dispuestos a servir. Nuestro trabajo está a vocación de nuestra atención. Y te podría decir una infinidad de nombres de médicos que he visto, entregar horas extras, tiempo para atender a los pacientes. Incluso la vida. Por supuesto, muchos. Los doctores del regional, los doctores de salud, los del apoyo Iquitos, que han sido víctimas de todo esto. Hemos dado todo en ese momento. La pandemia era un momento en el cual tenemos muchas dudas de los tratamientos, mucha desconfianza de lo que nosotros mismos podemos hacer. Pero la mayor enseñanza que pude yo obtener, no solo de los médicos, sino de las enfermeras, de los técnicos, de los choferes, de los vigilantes de seguridad y de salud, era que todos estaban dispuestos a ayudar. Todos. He visto enfermeras cargar balones de oxígeno. He visto a médicos reanimar pacientes que no deberían reanimarse porque no queríamos perder más gente. Ya nos destrozaba hasta cierto punto. Entonces, enfermeras he visto enfermeras canalizar a pacientes en oscuridad, sin luz. O sea, era algo fantástico, era algo que admirar mucho. O sea, ver a tus compañeros darlo todo, te invitaba a ti también darlo todo y no irte para nada, quedarte ahí, o sea, dar lo mejor de ti. Y del otro lado, de los pacientes, la pandemia nos ha enseñado el lado más crudo de la vida y de la realidad, de que para muchas personas la salud no es importante. La salud solo es importante cuando uno está mal y no prevenimos las cosas que nos pueden afectar. Y no tomamos importancia a los medios de protección que se pueden hacer. Porque lastimosamente todas las personas que fallecieron en su gran mayoría eran diabéticos, hipertensos, pacientes con problemas crónicos que nunca han sido bien llevados, que han sido manejados por curiosos, por chamanes, por los brujos que acabamos de hablar, que no aportan nada bueno a la salud de la gente. O sea, y te digo eso en experiencia porque salud me dio la oportunidad, porque de verdad me dio una oportunidad única en mi vida de viajar a Caballococha, a Yurimaguas, a poder ver otra realidad dentro de la Amazonía y apoyar a otra gente con mis colegas en las atenciones médicas. Y he podido ver de cerca
cómo es el panorama del COVID en distintas realidades, y al final siempre ver las ganas de seguir, las ganas de los colegas en estar peleando, de estar ahí y no rendirse, porque de verdad tanto en el regional, en el Iquitos y en el de salud, la gente no se ha rendido, la gente no se ha escondido, la gente estaba ahí dándolo todo, exponiendo su vida, y es gracioso que han pasado menos de 3 años y el mundo ya haya olvidado todo lo que hemos perdido en la pandemia, y hoy en día la gente sigue siendo inconsciente de cuidar su salud. O sea, eso es algo real, eso pasa hoy en día. Ahora lo vivo como residente, pero es verdad, la gente no le importa su salud hasta que se ve afectada, no le gusta la prevención. Y eso es lo que algún día tiene que cambiar, y debe cambiar de todas maneras. Y ese es trabajo de los médicos jóvenes y los futuros médicos. Bueno, los chicos como tú tienen que generar ese cambio, porque actualmente no tenemos eso, todavía no nos ganamos eso. Todavía esa batalla todavía la tenemos perdida, todavía no la hemos ganado aún. Qué historias tan increíbles que nos vienes contando, Doc. Estoy seguro que nos podremos pasar horas y horas hablando de experiencia. Déjame contarte una que no te conté detrás de cámaras, pero tengo que contarla porque es algo que de verdad no tengo nombre para esto. Es el doctor Oriel Carpio, el que te estoy mencionando, mi colega que trabajó conmigo. Es un médico general todavía, muy buena onda, que te ayuda en todo lo que se pueda. Cuando la pandemia iba bajando de a poquitos, un día nos llegó una paciente de casi 70 años, con problemas respiratorios, posiblemente era COVID, una tomografía horrible, con patrón de vidrio delustrado, todo eso. Pero aparte tenía derrame pleural. Era una paciente que estaba con dificultad respiratoria, una paciente que estaba mal. Y que obviamente no era una paciente que no tenía mucha esperanza de mí. Y tenía un buen pronóstico. Por supuesto. Estaba mal, hicimos un AGA, no estaba tan mal el AGA, estaba entre 150 y 200, pero había mucha dificultad respiratoria. Y era cerca de las Navidades, creo que no, era el 23 a 24 de diciembre. Y Oriel y yo éramos los dos médicos que estábamos encargados de la parte de afuera de emergencia. Le comunicamos al jefe de guardia, nos dice, muchachos, no hay ventilador, porque queremos entubar a la paciente. Queremos ponerle el ventilador y darle una chance de pelear un poco más. Y chicos, no hay ventilador ahora. Doctor, ¿qué hacemos? Chicos, tomen ustedes la decisión. Oriel y yo nos reunimos, los dos en privado. ¿Qué hacemos, Choli? ¿Qué hacemos? Y mira, viejo, le entubamos, le bolseamos, eran 4 de la mañana, o 3:30, 4. La bolseamos y rogamos a Cristo que parezca un ventilador, o ventilamos hasta que tú y nos cansemos. Y yo le digo a Oriel, si tú dices que sí, vamos. Pato, tú vas, yo voy. Vamos. Entubamos a la paciente, nos pusimos las mascaritas grandotas que tenemos para tipo fumigador, nos pusimos el EPP y empezamos a bolsear los dos. Bolseamos cada 30 minutos los dos. La paciente ahí desaturando, la pobre, conectada con el ambú y todo. Y los colegas venían, no muchachos, ya. Y nosotros no seguíamos en eso, seguíamos en eso. Y Oriel se le ocurre la brillante idea, mientras él bolseaba, Pato, ¿qué fecha es? 24, creo que era 24, ahora me acuerdo, 24. Ya pues, ¿qué hay que hacer? ¿Hacer de qué? Ya pues, es 24, villancico pues, villancico. Y el muy bandido se pone a cantar y dice, mientras bolseaba Navidad. Uy, ¿qué entiendes? Viejo, si no vas a casa. Bueno, se me fue a cantar villancicos mientras bolseamos los dos. Toda la madrugada. Hasta que llegó la mañana y por ahí apareció un colega. Muchachos, sigue bolseando. Sí. Muchachos, hay un ventilador. Wow. Ya. Apareció la luz. Aparece. Sí, entubamos a la paciente entubada, pasó a ventilación mecánica y bueno, logró salir. Se salvó. Logró salir, obviamente con muchas complicaciones y todo, pero sale. Pero la vida salvada. Sí, entonces con Oriel nos quedamos estupefactos, ¿no? O sea, una experiencia muy bonita con él que, pucha. Doctor, y ahora te quiero preguntar, ¿cuál es la razón por la cual escogiste la pediatría como tu especialidad? ¿Qué fue lo que te motivó? Eso del 2019, mi esposa, Valeria, que le mando un saludo enorme a mi esposa, que se va a vacilar al ver todo esto. Ella me dio el regalo más grande que tengo al día de mi vida, algo muy, muy preciado, que es mi hija Isabela, mía Isabela. Es una personita que llega a mi vida en un momento maravilloso, un ser humano fantástico que me encanta verla crecer y ver lo que puede dar. Entonces, Isabela nació en octubre del 2019, justo antes de la pandemia, pero su primer año se dio en pandemia.
Y bueno, con todo lo que te comenté que pasé en pandemia y un montón de cosas más. Cuando ya la pandemia iba bajando, iba todo entrando casi a la normalidad, incluso en el mundo de la medicina, hubo 2 exámenes de residentado a los cuales no me presenté, porque yo quería que todavía esto baje bien, que el mundo sea normal, para no dejar a mi familia a la nada, porque tenía la intención de viajar a la ciudad de Lima a hacer la especialidad. Hasta ese momento tenía la opción, o quería postular a cirugía, porque el gusto de la anatomía, por el gusto del cuerpo humano, por las disecciones. Y era lo que se esperaba, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero cuando la pandemia fue pasando, Isabela ya tenía 1 año, empezaron a llegar los casos pediátricos sobre el COVID, ¿no? Que eran casos graves. Y bueno, hablando un día con mi esposa, luego pensando yo solo, pensé, ¿no? Me hice médico para ayudar a las personas, pero ¿qué es lo más importante en mi vida ahora? Mi hija. Es mi hija. Mi hija es el ser más maravilloso y lo más importante que tengo en mi vida, ¿no? Y me considero un médico competente, ¿no? Que todo el día está aprendiendo y que le falta mucho, mucho por aprender. Pero hasta ahí decía que con lo poquito que sabía, creo que podía atender a mi esposa, a mi mamá, a mi abuelita, a mi suegra. Como decía en la frase, mientras nos enseñabas anatomía en el anfiteatro, ser el ángel de la familia. Sí, algo así. Entonces decía, me falta aprender a cuidar a mi hija, porque no, de pediatría sabía lo que sabía de neo, pero neo es solo una etapa de la vida de una persona. La etapa el mundo de la pediatría tiene un montón de cosas, ¿no? Es gracioso que en el hospital los colegas de otra especialidad a pediatría le dicen peñatría, porque supuestamente es peñazo y que no pasa nada. Las huevas, no es así. Soy residente de pediatría del 2º año casi, y no es tan fácil como uno cree. Hay un montón de cosas con que se lidia dentro. Entonces, pensar, ¿no? En que mi hija algún día podría enfermarse, en que mi hija podría necesitar atención médica y una orientación adecuada tanto para mi esposa y para mí, me motivó a mí a decidir por la pediatría, para poder ser yo ese ángel de la guarda que pueda velar por la salud de mi hija. Qué mejor motivación, ¿no? Que nuestra familia. Sí, por supuesto, y por eso la especialidad a día de hoy ha sido dura al inicio, ha sido muy sacrificada. Las horas desde que se para en el hospital, los días que se para en el hospital, pero en lo particular yo he sido, creo que un hombre con mucha suerte, porque he sido recibido por personas maravillosas en la salud, en el área de pediatría. Así como me han tratado bien en emergencia los 2 años que he estado ahí. En pediatría he encontrado asistentes que sí me han dado duro cuando no he sabido cosas, cuando recién estaba iniciando, pero que también me han dado la confianza, me han enseñado. En salud los asistentes dan muchos procedimientos para hacer que normalmente los hacen los residentes terceros, pero ellos me dan mucha oportunidad. O sea, mencionarte a quienes me dan procedimientos es mencionarte casi a todos los asistentes, desde el doctor, desde el jefe de servicio, el doctor Loja, desde mi tutora, la doctora Andrei Silvera, el doctor Jair, la doctora Cabello, Gamero, el doctor Boris, el doctor Gil, el doctor Salas, o sea, todos que me dan, día a día me dan mucho aprendizaje, mucho conocimiento, y me hacen sentir feliz donde estoy, me hacen sentir muy contento en el lugar donde estoy ahora. Y justo le decía hace poco a un asistente, le decía, doctora, ya me gusta la pediatría, ya me gusta mucho. Y me decía, ¿cómo te va a gustar si todo haces todo acá? Entonces, no encuentro otro lugar que me haga tan feliz como la pediatría hoy en día, que es algo que me encanta. Doctor, para ir finalizando con esta entrevista, si supieras que el día de hoy es tu último día de vida, ¿cuáles serían aquellas 3 lecciones que dejarías para el mundo que va a quedar marcado para siempre? Wow, esa es una bonita pregunta, es una pregunta muy, muy profunda, ¿no? Bueno, 3 lecciones. Creo que la primera sería, a mi experiencia, a mis años de vida hasta ahora, 1, que la disciplina lo es todo en la vida. Ser disciplinado y respetar tu cuerpo, tu vida, tu mente y a tu familia es lo fundamental en la vida. Lo segundo, como médico, como en la profesión que ejerzo, creo que el amor a la medicina, a la población, a las personas no tiene precio, es algo que hay que dar apoyo y brindar tus conocimientos al máximo. Y lo tercero es tratar de ser feliz con tus seres queridos, a disfrutar cada momento, disfrutar cada instante de la vida, gozar de las cosas más simples y bueno, pasarlo de la mejor manera siempre al lado de los seres que tú amas, de que te aman mucho.
Eso sería, creo, lo que yo podría decir, ¿no? Para la gente que está viendo este video. Wow, doctor. Muchas gracias por esta entrevista, por las 3 lecciones. Estoy seguro que esas lecciones van a quedar marcadas en todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en YouTube y en todas las redes sociales, ¿no? En el podcast. Y pues nada, agradecerte tremendamente. Doctor, el público es todo tuyo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? En TikTok, en YouTube. Igual vamos a estar dejando los enlaces a tus redes sociales abajo en los comentarios. Y pues nada, si te gustó este podcast, este segundo episodio de este podcast, Historias No Clínicas, ya sabes, suscríbete, dale seguir, sígueme en Instagram, en TikTok, en YouTube y pues nada. Bueno, Jordan, muchas gracias de verdad por la invitación. Me agarró de sorpresa que hayas pensado en mí para este segundo episodio. De verdad, muchas gracias. No me lo esperaba. Y nada, como lo mencionaste, también soy creador de contenido. Tengo un canal médico en YouTube que está con mi nombre, Dr. Patrick Acuña, donde pueden ver videos de mí dando charlas sobre medicina, algunos tips, algunos cuidados. Muy a mi estilo, hablando mucho y riéndome un montón. Con bastantes memes en el camino y también en TikTok. Pero lo más importante es que acudan siempre a un médico ante cualquier duda, pregunten todo lo que tenga que preguntar a un colega cuando tenga una atención pediátrica, de medicina general o de otra especialidad, y nunca duden que los médicos estamos dispuestos a ayudarlos hoy, mañana y siempre. Jordan, muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye. Ya sabes, síganos en YouTube, suscríbanse, denle like y activen la campanita. Hasta el próximo episodio. Gracias.